esta jornada. Bueno, vuelvo a saludarlos. Buenos días a todos, autoridades, docentes, egresados, estudiantes y el público en general que hoy nos acompaña. En nombre de la comisión organizadora y en particular de la profesora doctora Adriana Martínez y el mío propio, para quienes no me conocen, doctora Catalina Francia, nos complace en darles la bienvenida a esta jornada donde tendremos la oportunidad de recibir información de calidad acerca de un tema de alto interés en el contexto de este particular año. Agradecemos el apoyo de todos quienes confiaron en nosotros para permitirnos, a través de estas actividades, poder estar en contacto con todos ustedes y afianzar lazos entre las universidades nacionales de Rosario y de Córdoba, entre las facultades de odontología de ambas casas de altos estudios, entre las cátedras de farmacología y de manera particular a quienes son hoy nuestros invitados, el farmacéutico Luis Argañarás y la doctora Carola Ferreira. Nos acompañan hoy el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, profesor odontólogo Héctor Darío Macía, la vicedecana a cargo de decanato de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario, profesora Catalina, estás muteada, por favor. Perdón, no sé qué ocurrió. Les decía que estamos acompañados hoy con la señora vicedecana a cargo de decanato de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario, profesora doctora Gabriela Pisterna, la señora vicedecana de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora doctora Alfonsina Lescano de Ferrer, la secretaria de Extensión de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario, profesora doctora Cecilia Garza, el señor secretario de Extensión de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor doctor Marcelo Maceo, el señor presidente del Colegio Odontológico de Córdoba, odontólogo José Hermoli, docentes de ambas casas de estudios y de otras universidades nacionales a quienes le damos la bienvenida. A continuación, vamos a invitar a dar la palabra a las autoridades que nos acompañan, quienes nos darán su saludo de bienvenida. Invitamos al señor vicerrector, profesor, odontólogo Héctor Darío Macía a darnos el saludo de bienvenida. Bueno, gracias Catalina, muy amable. Nuevamente sean todos muy bienvenidos a esta actividad, una actividad que nos complace realizar desde la Universidad Nacional de Rosario y en este trabajo colaborativo con nuestros colegas de Córdoba. Comentarle que justamente ayer a la tarde, sobre el final de la tarde, desde la gestión de la universidad también estuvimos trabajando con colegas y amigos de la Universidad de Córdoba, tratando otros temas de actualidad que tienen que ver con la acreditación internacional, como tiene que ver nuestra relación con la escuela secundaria, como tiene que ver con esto, con la educación y la virtualidad. Y en ese punto detenernos, porque realmente todo este tipo de actividades son realmente muy gratificantes poder realizarlas. En particular a todos, muchísimas gracias por el esfuerzo. En el nombre de Adriana, para nosotros y cada uno de los integrantes de la Facultad de Odontología de Rosario como la de Córdoba. Y cuando hablábamos previamente a la actividad, hablábamos de que nuestra universidad, allá por el 20 de marzo, con esta nueva situación que estamos viviendo, definía el acompañamiento pedagógico y virtual como un eje en todo lo que tiene que ver con la parte de educación, tanto de grado, de posgrado como de extensión. Y yo le decía justamente a Catalina que en realidad este acompañamiento es mutuo, no solamente tiene que ver con acompañar a los alumnos, sino acompañarnos a nosotros mismos. Y realmente es muy, muy interesante poder estar a esta altura del año, y seguramente yo decía esto previamente, lo voy a repetir públicamente, Adriana, alguna otra actividad que tendremos antes de fin de año, de todas las que venimos realizando y que nos hace muy bien. Yo por eso quiero infinitamente agradecerles a todos por estar, por las ganas de seguir haciendo, porque la pandemia nos trajo dificultades,
pero también nos trajo mucho valor y mucho esfuerzo, y esto es una forma permanente de seguir construyendo la educación. ¿Y de dónde la vamos a construir si no es desde las Universidades Nacionales de Gestión Pública? Por eso, desde este vicerrectorado y este vicerrector quiere agradecerles que estén con nosotros. Y quiere agradecerles por cada inquietud que tengan, y quiere ponerse a su disposición para cualquier inquietud que tengan. No importa el día, no importa el momento, porque vamos a contar públicamente a Diana que más de una de estas actividades, a lo mejor algún domingo que otro nos ha tomado trabajándolo para poder llevarlos adelante, y esto está muy bueno. Permítame decirlo así, con tanta claridad, con tanta simpleza, porque esto también es lo que tenemos que transmitir. Y qué mejor que estar juntos y estar unidos construyendo en este momento más educación pública, porque esto es lo mejor que podemos hacer por el país y por la República y por nuestra sociedad, y porque nosotros somos la Universidad de la Sociedad. Somos la Universidad Nacional de Gestión Pública, y aquí estamos para decirles sean muy bienvenidos y gracias, gracias, gracias por la actividad. Muchas gracias por su mensaje, doctor Macía. Se lo agradecemos y le damos la palabra a la señora vicedecana a cargo de decanato de la Facultad de Odontología de la UNR, profesora doctora Gabriela Pisterna. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. También en consonancia con las palabras de Darío, yo lo que celebro es que esto nos ha acercado muchísimo con todo el resto de las universidades nacionales y algunas otras que integran Afora. O sea que si podemos evaluar lo positivo, podemos ver que nos permite estar más cerca, aunque estemos lejos. Celebrar esta actividad que fue a propuesta de la doctora Martínez, que te invitó a vos, Catalina, y que me parece genial encauzarlo por lo que son las secretarías de extensión, porque justamente la universidad se debe a su población, o sea que me parece maravillosa la idea de poder compartir de primera mano de gente experta que sabe de lo que habla y quienes son los que tienen la misión de difundir todas estas novedades o cuestiones que van surgiendo y que la podamos compartir todos, me parece una brillante idea, así que agradecer simplemente. Muchísimas gracias y muy buenos días, que disfruten muchísimo esta actividad. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra a nuestra querida vicedecana, doctora Alfonsina Lescano de Ferrer. Muy buen día a todos, autoridades presentes y público en general. Yo siento una satisfacción muy grande en poder compartir este espacio, ya que un día, yo recuerdo, nos llegó una noticia de que había un virus que había aparecido por ahí y que no le dábamos importancia porque a nosotros que estábamos lejos no nos iba a llegar. Sin embargo, un día nos llegó, lo conocimos, lo tuvimos y hoy lo vivenciamos, lo tenemos viviendo a nuestro lado. Y si bien, como decía el señor vicerrector, nos ha traído muchos inconvenientes, creo que también lo hemos vencido. Lo hemos vencido en el hecho de poder conectarnos, cosas que presencialmente a veces no hacíamos entre facultades. Poder hablar con gente de distintos lugares mediante la virtualidad, poder capacitarnos, poder actualizarnos en todos estos temas que ustedes muy bien han elegido y cuyos disertantes es un orgullo para nosotros tenerlos, y realmente eso nos llena de satisfacción, porque de esta forma estamos brindando, sobre todo a nuestros jóvenes, el conocimiento de muchos temas, no solamente este, sino de muchos temas que nos atañen, que nos hagan crecer como personas en estas universidades gratuitas, que es la Universidad Nacional tanto de Rosario como de Córdoba, y por eso les agradezco muchísimo esta conferencia y por supuesto les doy a todos las bienvenidas. Muchísimas gracias por estar presentes. Muchas gracias, doctora Alfonsina. Muy lindas palabras, muy cálidas. Le damos ahora pie a la doctora Adriana Martínez, que va a presentar esta webinar. Buen día para todos, muchas gracias. Antes de hacer la presentación formal de los disertantes que nos acompañan,
quiero contarles brevemente cómo llegamos hasta el día de hoy y por qué. El 16 de septiembre recibí en horas del mediodía un llamado desesperado de una colega, una querida colega y exalumna, la doctora Bárbara Bernabé, quien me rogaba si yo tenía conocimiento sobre el ibuprofenato de sodio aerosolizado, ya que el padre de otra colega estaba internado gravísimo por COVID. Eso fue a las 12:05 del mediodía. Yo no tenía ninguna duda a quién tenía que preguntarle, sino que lo hice inmediatamente y me contacté con la doctora Catalina Francia, quien no solo se preocupó, como hubiéramos hecho todos, sino que hizo lo que tenía que hacer, se ocupó de encontrar el contacto. Hace muchos años un pensador llamado Paul Harris dijo: quien tiene el privilegio de saber, tiene la obligación de actuar. Y esas palabras fueron honradas por la actuación de Catalina, que en 42 minutos consiguió el teléfono del laboratorio. Lamentablemente no se pudo llegar a tiempo, pero las dos nos quedamos espiritualmente muy satisfechas de haber hecho todo lo que pudimos. Ese mismo día nos prometimos que esto no podía quedar en nosotras dos. Y esa fue la razón por la cual hoy estamos aquí. La gestión total de esta posibilidad es de la doctora Francia, y gracias a ella hoy podemos darnos este privilegio de conocer a la gente que está involucrada en la manufactura del ibuprofenato. Voy a leer brevemente los antecedentes de quienes nos distinguen hoy con sus disertaciones. El farmacéutico Luis Argañarás es egresado de la Universidad Católica de Córdoba en 1987. Ejerció la docencia en la misma universidad durante 5 años. Fue asesor técnico de Flaminia, consultor en desarrollo de envases y sistemas de envasado de productos medicinales y cosméticos, y presidente de Tecnológica del Plata. Actualmente es presidente de la CAISAL, que es la Cámara de Industrias de la Salud de la provincia de Córdoba. Desde el 2001 es socio gerente y director técnico de Laboratorios Química Luar, que es un laboratorio de especialidades medicinales de la ciudad de Córdoba, Argentina. Y la doctora Carola Ferreira es licenciada en Química Farmacéutica, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en 1995, es doctora en Ciencias Químicas de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Córdoba, fue becaria de Ciencia y Tecnología, la Agencia de Cooperación Interuniversitaria Española en el 2001, es autora de publicaciones científicas y dictante de cursos y seminarios de posgrado. Durante 7 años fue docente en la Facultad de Ciencias Químicas y actualmente es titular en la carrera de Higiene y Seguridad Laboral de la institución Cervantes. Fue responsable del Departamento de Control de Calidad entre el 2004 y 2010 y a la fecha es la codirectora técnica del Laboratorio Química Luar. Agradecidos desde ya con ustedes, los dejamos con el auditorio. Perdón, 2 palabritas antes de continuar.
Creo que la doctora Martínez ha sido generosa de más conmigo y quiero hacer el agradecimiento público a sus palabras. Ahora sí, le damos la palabra a nuestros conferencistas. Doctora Braneagas. Ahí está. Hola. Muy bien, ya están con el auditorio. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por las palabras. Realmente, Adriana, lamentamos que no hayan llegado con ese paciente. Es nuestra intención tratar de llegar a todas las personas que se puedan. Ese fue lo primero que a nosotros nos movilizó. Cuando, si me permiten compartir pantalla, puedo empezar la presentación. Ya lo puedo hacer, ¿eh? Ya está Luis, ya está. Podés Perfecto. compartir. Bueno, como les estaba diciendo, nuestra primera intención fue llegar a asistir a la mayor cantidad de personas posibles con esta solución. A manera de introducción, contarles que Micaluar es un laboratorio del interior de Córdoba que trabaja estrechamente con el CEPROCOR, que es un organismo de desarrollo y transferencia de tecnología que depende de la provincia de Córdoba. También trabajamos con otras unidades de vinculación tecnológica de la Universidad de Córdoba. Tenemos 17 patentes internacionales y actualmente la formulación del luarprofeno está en proceso de patentamiento con dictamen favorable del PCT, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es decir, nosotros hace rato que venimos trabajando en desarrollo de productos y, digamos, tuvimos la fortuna, el don de tener una formulación que estaba pensada para otras patologías respiratorias muy graves, como fibrosis quística o fibrosis pulmonar idiopática o EPOC, que comparten características con COVID. Y esto, al comienzo de la pandemia, cuando empezaron a aparecer las primeras informaciones respecto a lo que producía este virus, nos hizo pensar de que esta formulación podría ser útil. Rescatando un poco la palabra de todos al principio y escuchándolos, el trabajo en colaboración, cómo esta pandemia nos ha puesto en un espejo y nos ha permitido vernos. Creo que antes nos veíamos, pero no nos encontrábamos, y estos sistemas de comunicación realmente, pese a estar distanciados, nos ha permitido trabajar en un mayor grado de comunidad. Y yo quiero decirles que enfrentar esta pandemia es una tarea de todos, y que si todos no nos involucramos y no participamos desde el lugar en que cada uno está, no vamos a poder vencerla, pero entre todos sí la podemos vencer. ¿Y dónde creemos nosotros que está el mayor problema que tiene esta pandemia? Que esta pandemia, en primer lugar, ha tenido una mirada unilateral. Esta pandemia, este miedo que ha generado este virus desconocido y con alta infectividad, sumado a que China, en primer lugar, se ocupó de no pasar información, es decir, desinformar básicamente, generó un miedo ante lo desconocido, un temor hacia los sistemas sanitarios saturados, que es lo que está ocurriendo, pero también a ver a la vacuna como único camino, a pensar solamente que la única alternativa de tratamiento es la vacuna o los sistemas antivirales o todo lo que signifique el atacar al virus. Y yo creo que si nosotros tenemos que ampliar la mirada, tenemos que tener un enfoque
más multidisciplinario. Y si algo caracteriza a Química Albaria y a todo el equipo de gente con la cual trabajamos, es justamente tener una mirada multidisciplinaria. Participan una gran cantidad de profesionales, justamente, aunque es una empresa pequeña, tenemos una gran cantidad de gente relacionada y vinculada con nosotros. Y esa mirada más amplia de la patología es lo que nos permitió encontrar este tratamiento que nosotros creemos que es una herramienta muy importante para el sistema de salud. ¿Por qué les digo esto? Porque básicamente creemos que hay una mirada muy sesgada de la enfermedad, que está básicamente centrada en los infectólogos, que se centran en el virus, pero no se centran en lo que hace el virus. Si nosotros sumamos bioquímicos, si sumamos médicos, pero con otras especialidades, de clínica médica, de inmunología, y empezamos a ver todo el espectro de cosas que produce el virus, vamos a poder atender a los pacientes y a poder rescatarlos. Nosotros denominamos a este tratamiento de rescate. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros nos permite hacer es rescatar a la persona cuando empieza a estar afectada por la patología. Si nosotros vemos cuáles son las fases de la enfermedad, tenemos una primera fase viral, que es la fase infectiva, la segunda fase, que es la denominada fase pulmonar, y la tercera fase, que es la fase hiperinflamatoria. Actualmente todos los tratamientos se basan en esta primera etapa. La vacuna, obviamente, que está antes para tratar de que no haya contagio, pero para la vacuna vamos a tener que esperar un largo rato por la disponibilidad, por la eficacia, por la seguridad. Bueno, no voy a abundar en eso, que ustedes lo conocen tanto como yo, tenemos la misma información. Pero todo el enfoque se ha centrado en esta primera etapa. Tanto los sistemas antivirales como el plasma, como, bueno, todo lo que se está tratando de hacer. Y créanme que estamos errándole en esta mirada. Estamos errándole porque actualmente seguir administrando antivirales, que uno lo hace en una etapa en la cual ya el virus ingresó, y la característica que tiene este virus es desencadenar una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, a menos que nosotros entremos en los primeros 2 días, que podamos bajar la carga viral de una manera importante y que desactivemos el inicio de la fase inflamatoria, realmente seguir insistiendo con sistemas antivirales, con plasma, con todo esto para atacar el virus, es realmente gastar una cantidad de tiempo y de recursos muy grande. La segunda fase de la enfermedad, que es la fase pulmonar, es el inicio de la fase inflamatoria. Y es aquí donde nosotros nos estamos centrando. Perdón, voy a volver a la fase. Perdón que te interrumpa. Sí. En pantalla no estamos viendo tu presentación. Yo no sé si eso está correcto o no. Quiero aclarártelo porque creo que vos estás viendo la presentación y nosotros no la estamos viendo. Perdón, no sé pensé que lo estaban por viendo. eso, yo no quería interrumpir, te estaba mandando mensajitos, me parecía incómodo, pero bueno, ya que hiciste un pequeño parate, aprovecho para compartir con vos. Disculpen, a ver. Estamos viendo tu presentación, a ver si hay que hacer algún ajuste. ¿Será el link? ¿Estamos? Sí, estoy acá. Sí, estamos acá. No, está habilitado para compartir, simplemente tiene que abrirlo el Power. Tiene que permitir compartir pantalla, ahí está. Sí. A ver. Estamos desde hoy compartiendo. Ahí estamos. Ahí estamos. Creo que ahora estamos entrando, Luis. Estamos viendo tu escritorio. Perfecto. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, perdón, pensé que estaban viendo la presentación. Le pido disculpas por la interrupción. No, de cualquier manera era el primer gráfico sobre el que estaba hablando. Acá están las fases de la enfermedad. La primera fase, como les decía, la fase viral, la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria. Les comentaba que los tratamientos están básicamente centrados en esta primera fase.
Y si hay algo que tenemos que agradecerle a los italianos es que los primeros informes que tuvimos de la fase inflamatoria fueron de las autopsias que realizaron los italianos. Y por eso se empezó tarde con la información. Esta información decididamente los chinos no la pasaron. Entonces recién empezamos a ver de qué se trataba esta patología ya con febrero bastante avanzado, que fueron las primeras autopsias que se hicieron en Italia. Y eso empezó a ver justamente el daño que había en el pulmón y qué es lo que originaba esto, que bueno, después ahora ya está bastante dilucidado. Estos indicios de que había que trabajar sobre la inflamación es lo que a nosotros nos indujeron a pensar que esta formulación iba a ser muy útil para este tratamiento. Esta formulación, que es una nanoestructura de ibuprofeno en medio hipertónico, les digo esto porque no es solamente disolver el ibuprofeno, porque parecía que es solamente disolver el ibuprofeno, como están haciendo algunas farmacias, y no es eso solamente. Hay un montón de cosas que hacen a la formulación. Esta formulación, que fue pensada para fibrosis quística, fue pensada para realizar una toilette en el epitelio pulmonar. Los pacientes fibroquísticos tienen una gran cantidad de mucosidad, tienen una marcada inflamación producida por la infección de múltiples agentes, con los cuales es necesario, con una solución hipertónica, poder eliminar, hacer toda una limpieza. El medio ligeramente alcalino también contribuye a un efecto que es muy importante, que es la liberación de óxido nítrico, y esto es lo que permite un rápido aumento de la saturación de oxígeno, que este es uno de los efectos que se ven muy marcados. Y obviamente que la presencia de tener un antiinflamatorio que aplicado directamente sobre la biofase hace que tengamos una formulación muy efectiva. En fibrosis quística, básicamente hay mucha experiencia en la administración de fármacos inhalados, porque es la mejor manera de llegar a todo el epitelio pulmonar sin tener efecto sistémico. Hoy en fibrosis quística no se piensa otra manera de administrar antimicrobianos que no sea la vía nebulizable. Obviamente para aquellos fármacos que puedan hacerlo, hay algunos fármacos que no pueden ser nebulizables, pero todo lo que se pueda nebulizar se administra por nebulización. ¿Cuáles son las características de esta formulación o qué es lo que produce? Bueno, cuando uno inhala la solución de ibuprofeno de sodio en medio hipertónico, hay una reducción importante de las especies reactivas de oxígeno. Nosotros hicimos estudios inhalando y la comparación es que los pacientes que inhalan ibuprofeno bajan abruptamente en los primeros 15 minutos las especies reactivas de oxígeno. Esto no sucede con la administración oral de ibuprofeno. Es un alcalinizante suave del medio pulmonar, favorece la liberación de óxido nítrico, lo cual induce una rápida aumento en la saturación de oxígeno. Tiene propiedades viricidas, porque es una molécula antifática que actúa como un jabón sobre la membrana lipídica, tanto de bacterias como de los virus. Tiene propiedades bactericidas. Tiene propiedades quelantes de calcio y fluidificantes de mucinas. Y otra característica, justamente, como les decía, es que va directamente al pulmón. ¿Por qué es tan importante todas estas propiedades? Porque nosotros queremos actuar en esta fase, que es donde comienza la fase inflamatoria. Nosotros creemos que, como les decía, hay que cambiar el paradigma de tratamiento. O sea, no estar enfocado solamente en el infectólogo, que es lo que se está haciendo hoy, y solamente en la terapia, que es cuando el paciente está deteriorado y se interna, vamos a tratar de apagar el incendio. Hay que trabajar en el medio, hay que trabajar con especialistas en medicina interna, hay que trabajar precozmente, tempranamente, para evitar el desarrollo de la inflamación. Y esa justamente es la propuesta que nosotros tuvimos y la mirada que tuvimos. Y creemos que hacia esto, hasta que llegue la vacuna, y aún después de eso, tenemos que enfocarnos en tratar la inflamación. Este es un virus que produce una cascada inflamatoria que desencadena un proceso muy agresivo hacia todos los órganos, sobre todo inicialmente hacia el pulmón, y esto es lo que hay que frenar. Y se frena con antiinflamatorios, no se frena con otra cosa.
uno puede dar antivirales, dar plasma, dar un montón de cosas, pero cuando el virus ingresó, se desencadena inmediatamente el inicio de la inflamación. Entonces, vamos a bajar la carga viral, pero ¿eso va a hacer que la enfermedad no progrese? Miren, en nuestra experiencia no. En nuestra experiencia estamos atendiendo pacientes que han pasado por todos los tratamientos antivirales con plasma y se inflaman exactamente igual. En mayor o menor medida, pero eso tiene más que ver con la edad del paciente, tiene que ver con las comorbilidades que el paciente presenta que van a agravar su estado inflamatorio. Entonces, creemos que la atención temprana sobre la inflamación es el camino para atender al paciente que ya está infectado. ¿Cuál es el perfil de seguridad que tiene esta formulación? Bueno, yo no les voy a explicar a ustedes de qué se trata el ibuprofeno. Tiene más de 60 años. Es una de las drogas más estudiadas y más utilizadas. Yo quisiera decir que prácticamente yo le diría que si no es la droga más segura que hay, está muy cerca de eso. A un bebé de 34 semanas con hipertensión pulmonar se le administra 10 miligramos por vía endovenosa a un bebé que tiene 80 mililitros en total de sangre y se administran 10 miligramos directamente de ibuprofeno. Nosotros nebulizamos 50 miligramos. Tengan en cuenta que lo que ingresa efectivamente, lo que se puede absorber a través de una vía inhalatoria es alrededor del 20%. Es decir, estamos suministrando a través del epitelio pulmonar 10 miligramos, la misma dosis que recibe un bebé, la recibe un adulto. Es decir, un bebé recibe entre 50 y 80 veces más ibuprofeno del que nosotros administramos. Por otro lado, y otro parámetro de seguridad que les quiero decir es que cuando uno se nebuliza, la cantidad que llega a plasma efectivamente es de 1,6 microgramos. Es 60 veces menos que la administración oral de un comprimido de ibuprofeno. Es decir, nosotros estamos hablando de la acción local del ibuprofeno, no de una acción sistémica, que también ocurre, ya se los voy a explicar. Pero estamos trabajando con una dosis realmente muy baja, no hay ningún riesgo de problemas renales con la administración de ibuprofeno, que es una justamente de las cosas que más nos observan, es administración de AINES en estos pacientes complicados. Bueno, la dosis que tiene realmente es insignificante. Otros problemas que se han podido presentar han sido básicamente algunas epistaxis, molestias en la nariz, tos en pocos casos, porque si bien es una solución hipertónica, no es una solución al 7%, es una solución mucho más reducida, menos de la mitad de esa cantidad de sal en la que contiene. Por tanto, la tos es la tos que tiene el paciente que tiene COVID, básicamente, no hay mayormente de eso. ¿Cuál es la ventaja que tiene la vía nebulizable? Bueno, hay estudios que nosotros hemos encontrado en publicaciones recientes que hablan que la vía nebulizable aumenta 10 a la 4 o 10 a la 5 la dosis oral. Bueno, no tiene mucho sentido avanzar sobre la biografía, porque es muy larga para explicarla, pero sí decirle que estamos trabajando 10.000 veces, la dosis que nosotros damos equivale a 10.000 veces más que la que estamos administrando, si la transformamos a la dosis oral. ¿Dónde vamos a observar los efectos? Y este cuadro, voy a presentar pocos cuadros, pero este cuadro es muy importante que lo vean. Este es un estudio que nosotros hicimos sobre 140 pacientes. Perdón. Bueno. Sobre 140 pacientes, actualmente ya es más de 400, pero estos se terminaron de colectar los datos y se presentó, y bueno, por eso les presento este gráfico. Tienen en este eje la saturación de oxígeno, en este eje la frecuencia respiratoria. Estos son todos pacientes internados con neumonías graves, todos pacientes que tenían requerimiento de oxígeno. Y estos pacientes cuando ingresaron al hospital estaban aproximadamente con una saturación de oxígeno de 90, 91, inclusive por debajo,
y una frecuencia respiratoria que estaba alrededor de una frecuencia respiratoria realmente alta. Y lo que uno observa cuando administra el ibuprofeno es que la saturación de oxígeno aumenta rápidamente. Hay pacientes que estaban saturando 82, 83, suben a 91. Pacientes que estaban en 85 suben a 92 o 93. Entre 5 y 10 puntos aumenta la saturación de oxígeno. Y muy importante es el descenso en la frecuencia respiratoria, porque esto implica también un menor esfuerzo cardíaco. Entonces, si ustedes se fijan cómo empiezan a abrirse las curvas, la saturación de oxígeno que está por debajo de 90 en el promedio, o sea, si el promedio está debajo de 90, imagínense, había pacientes que estaban en 91, 92, pero pacientes que estaban en 85, 82, 80. Realmente una saturación de oxígeno muy baja, con un pronóstico muy malo de estos pacientes. O sea, no son pacientes leves lo que les estoy mostrando, son dos pacientes muy graves. Estos pacientes arrancaron con una saturación muy baja y iban aumentando rápidamente. Al cuarto día, prácticamente la saturación de oxígeno estaba en promedio en 94. Es decir, una saturación ya fuera de peligro. Al día número 6, la mayoría de los pacientes ya estaban en una saturación normal. Y casi todos estaban de alta al día 8, entre el día 8 y 10, la mayoría estaban de alta. ¿Por qué se prolongó el alta de los pacientes? Porque no había dónde derivarlos. Al comienzo teníamos pacientes de geriátricos que no tenían dónde derivarlos, entonces permanecían más tiempo internados del que realmente necesitaban. Si se fijan, la frecuencia respiratoria sigue el mismo camino. Bueno, es lógico, si aumenta la saturación de oxígeno va a bajar la frecuencia respiratoria. Y alrededor del día 6, si ustedes se fijan, casi todos, la mayoría de los pacientes están con estos parámetros estabilizados. Al día número 12 o 13, sí, hay pacientes que desmejoraron, entraron en el respirador y fallecieron alrededor de 9 pacientes. ¿En qué fue muy útil el tratamiento en esta primera etapa de estudio de pacientes? Fue que los pacientes no progresaban al respirador. Es decir, menos del 7% de los pacientes que ingresaron llegaron a asistencia respiratoria mecánica. Y esto permitió bajar la mortalidad alrededor del 8%, o sea, de la población total de pacientes internados graves, tuvimos una mortalidad de alrededor del 8%. La mortalidad promedio en los hospitales está entre el 20 y el 30% según el nivel de complejidad y el nivel también de pacientes que reciben. Pero si quieren establecer un promedio bajo, están por arriba del 20%. Nosotros tuvimos una mortalidad del 8%. Y otro dato muy importante es que en pacientes con asistencia mecánica respiratoria sobrevive un 8% de pacientes a asistencia mecánica respiratoria y con el tratamiento de ibuprofeno sobreviven el 27% de los pacientes. Tiene que ser un equipo entrenado, como las clínicas que estuvimos trabajando nosotros, pero es una herramienta que permite recuperar pacientes en respirador. Este gráfico que les quiero poner es Puntaje News 2, que lo que habla este gráfico es el nivel de gravedad que tiene el paciente, que hace también que consuma un recurso sanitario importante. Es decir, a medida que ustedes tienen una escala más alta, estos son los pacientes que están en respirador o prácticamente con el nivel máximo de atención. Y fíjense cómo baja el promedio abruptamente, que al día 4 el requerimiento, el estado del paciente, pero medido también por la cantidad de recursos sanitarios que es necesario destinarle, cómo baja abruptamente. Y alrededor del día 8 prácticamente los pacientes ya están prácticamente para ser dados de alta. En promedio se han dado de alta en el día 10, en este caso, porque eran pacientes muy graves. Acá están los pacientes que desmejoran, de los que demostraba que habían fallecido. He de destacarles que había pacientes, como estos tratamientos de uso compasivo, no había criterios muy estrictos de inclusión y se incluyeron pacientes terminales de cáncer, trasplantados, y bueno, todos esos pacientes estaban también, hubieran fallecido con COVID o no, pero bueno, están incluidos. Esos son los pacientes que se ven acá empeorando el gráfico. Bueno, comentarle un poquito del tema de en qué está el estado clínico. Nosotros inicialmente empezamos un estudio ambulatorio en Córdoba para hacer los estudios de seguridad.
Eso nos permitió después, con 18 pacientes, nos permitió acceder a un estudio más ampliado, a una autorización de 40 pacientes, y después se extendió, la provincia de Córdoba nos extendió una autorización para tratar a mayor cantidad de pacientes, viendo la evolución de la seguridad y los primeros indicios de que teníamos un fármaco eficaz. En julio, esto empezó en abril, en julio la provincia de Córdoba nos autorizó un tratamiento ya sin límites de pacientes y nos aconsejó pasar a la fase 2, cosa que presentamos la documentación en ANMAT. Ya desde julio venimos presentando documentación, solamente que recién en septiembre se ingresó el pedido formal del ensayo clínico de fase 2. Pero no es que nosotros presentamos la documentación el 16 de septiembre, se presentó mucho antes, solamente que de manera de pedir formalmente la autorización fue el 16 de septiembre. Desde abril hubo una comunicación permanente entre el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y ANMAT comentando todo lo que se estaba haciendo con este producto. En el marco de la emergencia sanitaria, bueno, es lo que estaba contando, se emitió una autorización de uso compasivo ampliado. Esto es un concepto muy interesante que desarrolló el doctor Mercado en la provincia de Córdoba, que permite, en el contexto de la pandemia, y mientras estemos en la pandemia, poder utilizar estos fármacos, porque esto se hizo no solamente para ibuprofeno, sino también para otros fármacos, que se pudiera extender el uso a toda la comunidad, porque se entiende que toda la comunidad como un paciente, estamos todos enfrentando este problema, no son pacientes aislados. Entonces, el uso compasivo se considera a toda la sociedad como un paciente pasible de poder acceder al tratamiento. Esta diapositiva es antigua, ya tenemos más de 3.000 pacientes y estamos en 10 provincias. Uno de los aspectos que primero nos cuestionaron es el tema de la aerosolización, la posibilidad de contagiar pacientes con la nebulización. Bueno, la verdad que acá hay media biblioteca a favor y media biblioteca en contra. Los americanos, hay algunos estudios americanos, no estudios, hay algunas recomendaciones porque no hay ningún estudio que demuestre que la aerosolización puede propagar el virus. Ninguno. Son todas recomendaciones. Es más, hay metaanálisis hechos que dicen que esto no es así. Inglaterra dice que básicamente la Sociedad de Medicina Torácica de Inglaterra dice que no tiene ningún asidero a afirmar que la nebulización propaga el virus. Pero bueno, nosotros de cualquier manera diseñamos este HUD, que es un casco que tiene acá induce presión negativa, leve, pero una presión negativa al fin. Cuando uno nebuliza, ingresa 9 litros a través del nebulizador, de pistón, o a través del sistema de oxígeno, pero evacúa 60 litros por aspiración, es decir, 7 veces más estamos inyectando aire para poder ventilar el casco y eliminar todos los restos de la inhalación y los restos que pudieron producirse de la nebulización, que son filtrados a través de un filtro EPA viricida, y esto, una vez filtrado, pasa a la línea de oxígeno del hospital. Es un sistema muy seguro, que tiene más del 95% de eficacia. Todos los sistemas que hay en el mundo de control de aerosolización están alrededor del 70%. Nosotros tenemos más del 95%. Bueno, esto quiero decirles que, bueno, ya lo saben todos, que el que ustedes tengan PCR positivo después del día 8 implica que hubo presencia viral, no que el virus sigue activo. Después del día 8 ya no hay circulación viral, ya los pacientes no contagian. Y en general los pacientes que se internan ya están después del día 8, están generalmente del día 9, el día 10, que es no cuando comienza la inflamación, sino cuando ya la inflamación está instalada y se empieza a manifestar, cuando empieza la disnea. Pero ya en este momento ya no hay transmisión viral. De hecho, no hemos tenido ningún contagio en los hospitales donde nosotros hemos trabajado. No hubo ningún aumento en el contagio del personal de salud.
es muy importante una característica que tiene este virus, y es que baja, justamente por el gran aumento de la inflamación, es que baja la respuesta inmunitaria. Esto es muy importante porque termina actuando, bajando la inmunidad, termina actuando parecido a lo que sería el virus del SIDA. Justamente, pero porque induce una baja de la inmunidad, no porque produce la deficiencia inmunitaria, sino que baja la inmunidad. Y esto es básicamente porque digamos, desencadena una respuesta inflamatoria. Hay algo que recién se está viendo en bibliografía, y es la importancia de las células senescentes, que son las células que ya no se dividen. Y estas células son las que están principalmente presentes en la gente de más de 60 años. Y por eso justamente la gente de más edad es la que más se complica, porque las células senescentes son un reservorio de citoquinas muy importante, y estas células son las que son estimuladas y liberan masivamente citoquinas. También esto sucede con los obesos, y por eso estos dos grupos son fundamentalmente los que mayor mortalidad tienen, los ancianos y los viejos. La combinación de las dos cosas, bueno, eso es realmente muy complicado y es el factor el mayor predictor de mortalidad. Actualmente se hablaba mucho al principio de la tormenta de citoquinas. Hoy parece no ser tan importante la presencia de la IL-6, pero básicamente el mayor problema que produce este virus es justamente cómo actúa sobre CD4, que prácticamente los disminuye a un nivel que cuando uno baja los CD4, digamos, que se genera un problema inmunológico, porque es la defensa de alta calidad, muy importante. Si se desregula el CD4, se desajusta todo el sistema inmunológico. Por eso es tan importante hablar de la inflamación, porque si el paciente al inicio tiene un alto grado de inflamación, que es lo que pasa con los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen de edad avanzada o los obesos, ya parten de una inflamación basal muy alta. Entonces, cuando empieza el proceso de inflamación, esa gente ya empieza ya con una gran parte de la carrera perdida. ¿Por qué el ibuprofeno es tan importante? Porque el ibuprofeno lo que hace es regular el leucotrieno, el ETB4, que es el que induce la adherencia de neutrófilos, la desgranulación, la producción de superóxido, y esto contribuye al daño pulmonar. Hay una marcada afluencia de neutrófilos que provocan el daño pulmonar. Justamente también por la presencia, por la disminución de CD4. Bueno, lo que hace el ibuprofeno es preservar el CD4, baja los leucotrienos, y todo esto hace que el sistema inmunológico no se desregule. Por eso es muy importante la administración temprana, porque evitaría que todos estos factores se vayan desencadenando. Si no tuviéramos una antiinflamación, tenemos una migración masiva de neutrófilos y empieza todo el daño pulmonar. Hay un tema que es muy, muy interesante que va a aparecer en próximos papers, y es que 48 horas después de administrar ibuprofeno, se revierte la leucopenia. Una de las cosas que están descritas es básicamente una baja y muy importante de glóbulos blancos, que van al epitelio pulmonar y empiezan a producir un daño. 48 horas después de la administración de ibuprofeno inhalado, el nivel de plaquetas en sangre aumenta drásticamente. No se explica por la producción, sino básicamente porque todos los neutrófilos que estaban, perdón, no todos los glóbulos blancos que estaban diseminados vuelven al torrente sanguíneo. Entonces, de esa manera se evita el daño pulmonar y se evita la fibrosis. Algo muy importante es que todos los pacientes tratados con ibuprofeno no presentan fibrosis pulmonar post-COVID. Y los pacientes no tratados, lo que hemos observado en estas clínicas, la diferencia entre los grupos, entre los tratados y los no tratados. Los tratados no
manifiestan fibrosis pulmonar y los no tratados manifiestan pulmonar posterior. Otra acción muy importante es sobre la actina. El ibuprofeno regularía la actina. La actina tiene varias funciones. Una de ellas es el ingreso del virus a la célula, y esto lo estaría inhibiendo. Y resumiendo nuevamente, ya finalizando mi presentación, es que el aumento rápido de la saturación de oxígeno se debe justamente a la alcalinidad suave que tiene, que liberaría el óxido nítrico y mejora la respuesta rápida. Es un efecto, digamos, de Toilette, sobre todo el epitelio pulmonar, que va a facilitar la ventilación, eliminando toda la mucosidad, los trombos que pudiera haber. Eso también lo influye la solución salina hipertónica, la alcalinidad, y el efecto pelante de calcio que tiene el ibuprofeno. Y el efecto antiinflamatorio, obviamente, que va a trabajar no solamente con la actividad viricida, sino inhibiendo el ingreso del virus a célula por la actividad sobre la actina. Y bueno, toda la actividad antiinflamatoria del ibuprofeno, que yo no se las voy a contar a ustedes como farmacólogos, su actividad sobre COX-1 y COX-2, y bueno, y todo esto último que se está viendo, que es la actividad sobre el leucotrieno y sobre las células senescentes que liberan estas citoquinas en forma masiva. Bueno, ahora va a pasar a hablarles un poquito de la parte más ambulatoria, la doctora Calayán. Hola, buenos días. Agradezco la invitación que nos han hecho a la empresa para que puedan conocer el grado de avance que tiene el desarrollo de este producto. Bueno, ya les comentó Luis cómo surge el medicamento y cuál fue el uso inicial que se le comenzó a dar a través del gobierno de la provincia de Córdoba, que autoriza el uso compasivo. Algo que hay que destacar de ese uso compasivo es que para poder utilizarse, la población en general no puede acceder ni a través de la compra en farmacias o en droguerías, así como tampoco el laboratorio se lo puede proporcionar, porque como es un medicamento que está en desarrollo y que la inscripción y el registro del mismo está en trámite, es importante la autoridad sanitaria, para resguardar a la población, requiere de cierta evidencia en el uso en pacientes previo a la autorización de la inscripción del mismo, por lo cual ese uso compasivo requiere o exige la presencia de un profesional médico, que es quien se va a responsabilizar del uso del medicamento y quien se compromete a brindar los resultados que se obtienen de la aplicación del mismo, y que son los datos que nosotros hemos ido recopilando y que hemos ido tratando de analizar como un trabajo conjunto con los médicos que están de pronto a cargo de la recepción de las consultas, de las comunicaciones entre colegas, para establecer la frecuencia en la administración. Es lo que nos ha permitido también poder determinar en qué momento el curso de la enfermedad es más útil la aplicación y cuáles son los resultados esperados. Lo que le vamos a compartir ahora nosotros es un proyecto que estamos llevando a cabo. Quiero, si me dicen si lo pueden ver. Hasta ahora no, pero parecería que sí. Ahí está. Ahora sí. El proyecto ahí. Bueno, el laboratorio ha diseñado y ha puesto en práctica el proyecto denominado AIRE, que está destinado a la administración del ibuprofeno inhalado como una alternativa de rescate en enfermos de COVID. ¿Cuál es
el objetivo que se persigue con este proyecto o este programa, por un lado aplicarlo en centros de atención primaria y en lo que se denominan los hospitales de campaña, que son aquellos lugares que están dedicados y acondicionados exclusivamente para el tratamiento de los enfermos de COVID. Los objetivos que tiene el mismo es tratar de reducir las derivaciones a los hospitales regionales y obviamente descomprimir la necesidad del personal asistencial y de las camas que tienen que estar disponibles, que es uno de los principales problemas que se ha vivido en esta pandemia, justamente que el paciente afectado encuentre disponibilidad de recursos, la cama en el hospital para poder recibir esa asistencia médica. No solo reducir el número de derivaciones, sino también tratar de cortar la estadía en esos hospitales de campaña, porque convengamos que el riesgo de un paciente que ha sido infectado por COVID y por la inmunosupresión que en general presentan las enfermedades virales, son pacientes que tienen un alto riesgo de contraer algún tipo de enfermedad intrahospitalaria que termina complicando el cuadro inicial por el cual ingresaron. Entonces, por un lado, reducir el número de pacientes que requieran de esa atención, acortar la estadía y administrar un tratamiento entre 3 y 5 días de que ha sido la persona adquirido la enfermedad previa a la etapa inflamatoria. Porque como les decía Luis, al 8º día el virus ya no está en la persona. El tema es que esa inmunosupresión que genera y por el proceso inflamatorio que generalmente se inicia a nivel respiratorio, sobre todo en los pacientes de los grupos de riesgo, el paciente puede terminar con una neumonía que en muchos casos no logra revertirse a tiempo. Entonces, si bien no es un medicamento que se utilice para prevenir, porque obviamente para eso van a estar las vacunas que se están desarrollando y que van a tratar de respaldarnos en disminuir la infectividad y la respuesta a la infección que genere el virus, sino que esto, como lo dice el programa, es una alternativa de rescate para tratar de que el paciente, la evolución del paciente, sea más favorable y no se desencadene toda esa respuesta hiperinflamatoria que está generando fundamentalmente en los grupos de riesgo y que lleva a la hospitalización. Este programa sería para pacientes que aún no han sido hospitalizados. Como criterio de inclusión se incluyó personas que son convivientes o contacto directo de pacientes positivos, aquellos pacientes que no tengan un nexo epidemiológico, pero que presenten una disminución en la saturación, ¿sí? O que presenten síntomas compatibles con COVID y que tengan algún factor de comorbilidad asociado, y en los hospitales de campaña aquellos pacientes que han presentado un PCR positivo con sintomatología leve. Sí. Lo primero que se hizo fue tratar de determinar quiénes eran las personas que podían participar y establecer justamente cuál iba a ser el criterio de inclusión, y esto surge también como una necesidad porque eran muchas las personas que llamaban al laboratorio y que trataban de acceder a ese medicamento sin presentar aún una complicación severa en el cuadro. Como factores de riesgo se incluyeron personas que presentaban diabetes o que eran mayores de 60 años, con hipertensión arterial o con EPOC, algún tipo de insuficiencia renal, inmunodeprimidas, personas con obesidad o que tuvieran asma. No se incluyeron en el programa personas que presentaran algún tipo de reacción alérgica a los AINS o que presentaran un asma que no estuviese estabilizado.
¿Cuáles fueron los parámetros clínicos a través de los cuales se siguió a los pacientes para incluirlos en el programa y para evaluar cuál era la evolución durante la administración del fármaco? Se analizó frecuencia respiratoria, los niveles de saturación de oxígeno, previo y posterior a la nebulización. Es muy importante, es muy marcado la recuperación que presenta el paciente al poco tiempo de hacerse la nebulización. Esa sensación de asfixia que se siente cuando la capacidad respiratoria está disminuida, es rápidamente salvable o recuperable la capacidad respiratoria al poco tiempo de la administración de la nebulización. También la temperatura, la frecuencia cardíaca, que está asociada también a la recuperación a nivel pulmonar, los valores de tensión arterial, el peso, el tamaño del paciente, y el test de caminata de 6 minutos, que los médicos lo están aplicando, hacen caminar al paciente durante 6 minutos, y si la frecuencia, si la saturación de oxígeno baja por más de un 2% o está por debajo del 92-93%, la persona se la incluye y se le va evaluando con la aplicación del fármaco por vía inhalatoria. El gráfico que tienen aquí en esta diapositiva pone de manifiesto la respuesta que se tuvo con la administración temprana del medicamento en el proyecto denominado AIRE, y se puede ver, el gráfico en azul está representando la mortalidad que hubo en aquellos casos en los cuales no fueron tratados con el ibuprofeno, y es muy notoria la disminución que hay en el número de personas fallecidas cuando han sido intervenidas a tiempo mediante la nebulización o el uso inhalatorio del ibuprofeno. En este gráfico encuentran representados en azul el número de fallecidos. Perdón, no se ven bien los gráficos, no se ven bien las placas. Yo las veo bien. Doctora Ferreira, le recomendaría que maximice en la copita, así puede visualizarse en su totalidad la imagen. ¿Lo tienen? Muchas gracias, ahí sí, sí, muchas gracias. Bueno, en el gráfico pueden observar, este es un análisis estadístico que se hizo porque en la provincia de Córdoba la mayoría de las localidades lo están utilizando, así como también algunos centros también en Jujuy, en el norte, han aportado los datos. En este caso el gráfico responde al análisis de las distintas localidades en el interior de la provincia de Córdoba, y en azul, con los círculos azules, encuentran representados el número de fallecidos que no recibieron nebulización, y en el color más claro tienen representada la cantidad de fallecidos que sí fueron nebulizados. Se nota la disminución en esa tasa de morbilidad que está asociado al uso temprano. Si bien, obviamente, a medida que aumenta el número de casos, en todas las localidades aumentó el número de fallecidos, es notoriamente menor la cantidad de personas que fallecen al utilizar el ibuprofeno en el primer estadio, en los primeros estadios, en los síntomas de inflamación. 5,9% bastante. Sí. Acá Luis me va aportando los datos estadísticos. La tasa inicialmente era del 5,1 y se alcanza con el tratamiento de ibuprofeno una disminución hasta el 1,9. No, o sea, menos del 1. Menos del 1, perdón, menos del 1%. Bueno, en este gráfico lo que tratamos de mostrar es lo que sucede. Acá tienen, hay localidades en donde sin el uso de ibuprofeno alcanzaron una tasa de mortalidad del 5%, y
pusimos como ejemplo el caso extremo en donde en Arroyo Cabral, que es una de las primeras localidades que empezó a trabajar con el ibuprofeno y que se organizaron como municipio para acceder al fármaco y tenerlo disponible, directamente no hubo casos de mortalidad asociados a COVID con el uso del ibuprofeno inhalado. La dosis que se le administra al paciente, el medicamento se presenta en viales de una solución que contiene el ibuprofeno, es una solución hipertónica porque, como les mencionaba Luis, tiene una alta concentración de sales, que esto favorece el funcionamiento y la recuperación pulmonar, y se presenta en monodosis, es decir, que cada una de esas unidades, puede ser una ampolla o un frasco ampolla, contiene 50 miligramos por cada mililitro, es un vial que tiene 5 mililitros, y hoy los médicos lo están administrando una dosis, una ampolla o un frasco, cada 8 horas. El tiempo durante el cual se administra es de 5 a 7 días, y obviamente esto está sujeto a la opinión o a la evaluación clínica que realice el profesional médico. En este gráfico, cuando hablábamos de los objetivos, hablábamos de reducir el número de personas que necesitaban una asistencia mediante una internación, que disminuye obviamente esto la necesidad de disponibilidad de camas, y en estos gráficos tienen a la izquierda representados los días de internación que requirieron los pacientes a los que se administró el valprofeno, y en este tienen el curso que siguieron los pacientes internados a los cuales no se les administró el valprofeno. Hay un corte de 14 días. Acá nosotros tenemos, sí, que mínimamente permanecen 14 días, por encima de 14 días internados, y se reduce por encima de 7, en general no superan los 7 días de internación los pacientes a los cuales se les administró de manera temprana ese ibuprofeno. Es decir, que no solo se ve disminuida la mortalidad, sino que también se ha logrado reducir el número de días que los pacientes necesitan estar internados, que requieran obviamente una asistencia mecánica respiratoria para poder sobrellevar el cuadro. Aquí tienen un gráfico en donde les decía que de este programa AIRE están participando la mayoría de las localidades de Córdoba, y que va a estar en una diapositiva un poquito más adelante, y estos son datos que nos han proporcionado los profesionales que están en los hospitales de campaña de Jujuy. Aquí puede verse cómo se reduce el número de días de internación y el porcentaje de pacientes exactamente que se recuperan, y la mortalidad que está asociada al uso del ibuprofeno y lo que sucede con pacientes que no han recibido. El gráfico en azul son los datos que nos ha aportado la gente de Humahuaca, y en naranja tienen los datos que han obtenido en la localidad de Abrapampa. En el caso de los centros que utilizaron en Humahuaca el ibuprofeno, se ha logrado un alto porcentaje de alta médica, ¿sí? Y se ha reducido notablemente la morbilidad, la mortalidad. Las personas que fallecen están por debajo del 10%, así como también se ven reducidas la cantidad de pacientes que han necesitado ser derivados a centros de mayor complejidad. La primera localidad que se suma a este proyecto AIRE fue la localidad de Arroyo Cabral, que se sumó el día 7 de septiembre, y en general lo que están haciendo en las intendencias es destinar lugares, bueno, aquí nosotros pusimos en la diapositiva un nebulizatorio,
en realidad asignan lugares que están exclusivamente destinados a realizar la nebulización de pacientes ambulatorios, es decir, estos pacientes que participan del programa van y realizan la nebulización en los lugares, y desde el laboratorio se les proporciona, además del tratamiento, se les proporciona el judo o esta capota que les damos como para que de pronto disminuir el contacto que haya entre el paciente y el personal sanitario que controla la nebulización, y se les da también los nebulizadores, ya que funciona, se aprovecha mejor la dosis si se utilizan los nebulizadores a pistón en lugar de los nebulizadores ultrasónicos. Algo que se notó de la aplicación del Duarprofeno en los pacientes a los que se les aplicó es que lograban recuperar esa capacidad respiratoria, que no requerían, no llegaban a necesitar el oxígeno. La intervención temprana evitó que necesitaran asistencia mecánica en algún lugar de mayor complejidad. Bueno, estas imágenes son de las nebulizaciones que se hacen en los centros que están destinados para la nebulización en Jujuy, y como ven en la diapositiva, este es el nebulizador a los que hacíamos referencia, son los nebulizadores a pistón. Estas son imágenes de nebulizaciones que se están haciendo en San Salvador de Jujuy, los lugares que están destinados y que forman parte del proyecto. Aquí tienen las localidades de la provincia de Córdoba que están participando de este proyecto, y de los cuales, a través del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, es quien ha permitido y ha coordinado de alguna manera la distribución de los tratamientos junto con los HUD y los nebulizadores para que se pudieran intervenir a los pacientes en esta etapa temprana, que son los resultados que les hemos mostrado en la exposición. Bueno, en esta diapositiva le hemos tratado de mostrar dos casos extremos de personas que han recibido el Duarprofeno. En el primer caso tiene una persona, las dos imágenes son de Jujuy. La primera imagen corresponde a una paciente de 100 años que se afectó y que se le intervino de manera temprana, y que, bueno, gracias a Dios logró recuperarse. Y en el otro caso, de Salta. La nena de Salta. La nena es de Salta. Es una niña de 2 años que también tuvo complicaciones a nivel respiratorio porque tuvo una respuesta inflamatoria exagerada, y que también logró superar el cuadro. Bueno, en esta diapositiva es un gracias, sí, es un gracias a la invitación desde la universidad, de las distintas casas de estudios que participan de este encuentro, para poder llegar a la población, para poder darles la información y sobre todo los resultados de cómo está respondiendo. Para nosotros ha sido como industria un gran desafío. Hablo desde la parte técnica, que es lo que a mí me compete. Además del Duarprofeno, la empresa cuenta con una línea de productos que han seguido su cauce normal en el desarrollo y en las producciones, pero el personal formado con el que cuenta la empresa, con la mayor predisposición, estamos tratando de colaborar para tratar de acompañar en la calidad de este producto, que llegue de la manera más pronta posible y con la mejor calidad. El producto es sometido a estrictos controles de calidad, en los cuales, como ustedes ven, es una ampolla o es un vial que por la vía de administración que tiene, requiere que sea un producto estéril, llega directamente al pulmón, y nosotros hacemos determinaciones cuali y cuantitativas del contenido de esos viales
todo lo que sale con los controles de esterilidad necesarios, se hacen las determinaciones, las valoraciones, no solo del activo, que es el ibuprofeno, y que garantizamos esos 50 miligramos que tiene por cada mililitro que se administra un paciente, sino que los excipientes que lo acompañan también son sometidos a controles de calidad. En este momento, desde lo que implica el desarrollo y el registro del producto farmacéutico, acompañando a este desarrollo y el uso que se está haciendo en pacientes y que la ANMAT exige para poder seguir avanzando en la obtención de datos y poder determinar cuál es la dosis que se requiere, los días, todo lo que nosotros estamos mostrando es lo que se sugiere de la experiencia médica y de la evolución y los resultados que han mostrado los pacientes. A la par de eso, está todo el control de calidad que lleva asociado los controles de estabilidad que nos van a permitir establecer exactamente la fecha de vencimiento, y para tranquilidad de las personas, les comento que los estudios de estabilidad acelerados que nosotros estamos haciendo garantizan, al menos hasta aquí, más de 12 meses de vida útil del producto. El objetivo que estamos persiguiendo es como mínimo hacer los estudios de estabilidad que se hacen a tiempo real para garantizar 2 años de tiempo de vida útil, pero hoy los estudios muestran, los estudios acelerados que se hacen a temperaturas de 40 grados centígrados y altos valores de humedad, nos permiten asegurar que la integridad del medicamento permanece, la calidad es la misma que en el momento en el que se elabora, al menos durante 1 año. Bueno, yo termino aquí y les dejamos abierto para las consultas que ustedes quieran realizar o algo que podamos no haber sido claros en la exposición. Muchas gracias a los dos conferencistas. Las palabras de agradecimiento que recibimos por el chat y en forma privada, transmitirles a ustedes esta brillante presentación que ha sido, me parece, del interés por la permanencia de todos quienes se unieron a la conferencia, del interés y del agrado de todos. Le cedo la palabra a Cecilia, que va a moderar las dudas, el debate que nos han dejado por el chat. Bueno, muchísimas gracias. Si nos permiten contestar algunas inquietudes que nos fueron llegando, como por ejemplo la colega Carmen Fátima, tanto Carmen Fátima como Jacqueline Dubois están consultando en qué, o sea, si bien ustedes lo nombraron, nos podrían comentar en qué provincias están trabajando con este tratamiento. Y también Mariana Bolano nos consulta si en Santa Fe Capital lo están ya utilizando en algún efector de salud. Bueno, estamos, por orden de aparición, está Córdoba, Jujuy, La Rioja, Santa Fe, Tucumán, Salta, San Juan, Chubut, Mendoza, La Pampa, que acaba de adherirse. Con respecto a Santa Fe, estamos llegando a localidades del sur de Santa Fe, digamos, sobre todo los que están más colindantes con Córdoba. Estamos teniendo dificultades para poder acceder en Santa Fe. En realidad nos cuesta mucho en las ciudades, porque, bueno, digamos, nosotros necesitamos que la provincia sea la que haga la provisión, y en el caso de la provincia de Santa Fe, la provincia decidió no hacer la provisión del producto, entonces se está centrando básicamente en los municipios que lo solicitan y se está acordando con los municipios. Pero bueno, Capital de Santa Fe, igual que Rosario, no han mostrado interés por incorporar el ibuprofeno.
sí numerosas intendencias, y al programa AIRE, sobre todo, que describió Carola, con 125 localidades en Córdoba, se han agregado muchas localidades de Santa Fe que estamos asistiendo actualmente, muchos municipios. No sé, la otra pregunta que me hicieron, no recuerdo. Estuvo muy clara la respuesta. Y también tanto Felisa Gordon como Belén Ruiz López nos consultan cómo se debe hacer para acceder, para ponerse en contacto con los centros de salud, si hay algún lugar donde uno pueda acceder a la información para poder acceder al tratamiento. Cecilia, el laboratorio, desde la página del laboratorio, pueden entrar a la página de Química Luar, allí se comunican y los van a ir guiando de cuáles son los requisitos que se requieren de los centros asistenciales o los médicos para poder acceder al tratamiento. Hay un grupo de personas que están abocadas exclusivamente a canalizar las consultas y a tener disponible el medicamento en aquellos casos en los que se requiera. Entonces, dependiendo de la institución, qué es lo que es necesario firmar, hay consentimientos informados y hay una serie de documentos, pero directamente ingresando a la página del laboratorio está habilitada una línea de WhatsApp y está habilitado un link a través del cual se puede acceder a los formularios que se requieren. Muchísimas gracias. Y por último, la doctora Claudia Folco nos consulta qué tiempo están trabajando ustedes o piensan que la ADMAT les puede dar una respuesta con respecto a esto. Bueno, eso la verdad que es difícil de pronosticar. Sí les puedo decir que hemos tenido muchos avances y en esta última semana hemos logrado contestar todos los requerimientos que hemos tenido. Digamos, como dato interno, la dificultad que tenemos es el cuestionamiento del tema de la aerosolización y cómo resolverlo. Y en eso, lamentablemente, digamos, tenemos que hacer un programa que garanticemos que el personal de salud no se contagia. Y esto es muy difícil de hacer porque el personal de salud no se contagia solamente por la nebulización. El personal de salud atiende en varios lugares, va a su casa, se contagia de otras formas. Entonces, es muy difícil instrumentar un programa en el cual nosotros mostremos que no hay contagio. Es decir, son distintas cosas que hemos tenido que resolver paralelamente a lo que significa la dosis o los parámetros de seguridad del medicamento. Pero bueno, estamos terminando de armar un protocolo de seguimiento para poder garantizar la información de si ocurriría o pudiera ocurrir algún tipo de contagio del personal de salud. En general, el resto de las cuestiones están zanjadas. Esperemos que pronto podamos avanzar hacia el inicio de fase 2 de este medicamento que estamos haciendo. Y por último, la doctora Graciela Di Fabio nos consulta si este tipo de tratamiento se está realizando en otros países, si tienen ese tipo de información. No. Nosotros desde el comienzo enfrentamos solos dos paradigmas que fueron muy difíciles de revertir. En primer lugar, el uso del ibuprofeno, que fue cuestionado realmente por una información absolutamente inexacta y la verdad que desastrosa que hizo la autoridad sanitaria francesa y que la OMS tomó, desaconsejando el ibuprofeno, confundiendo la indicación. Bueno, la verdad que fue lamentable. Revertir el uso del ibuprofeno nos ha costado, hasta el día de hoy nos siguen cuestionando por qué usamos ibuprofeno. Realmente esa declaración hizo mucho daño. El segundo paradigma es el de utilizar la nebulización, que sigue siendo cuestionada en Argentina. Y les digo en Argentina porque en el resto del mundo la nebulización hoy es la vía para administrar numerosos fármacos. Hoy hay ensayos, distintos ensayos de anticuerpos monoclonales por nebulización, antivirales por nebulización, vacunas por nebulización.
pero pareciera que nosotros únicamente no podemos utilizar esa vía. En otros países ya se está utilizando. Y con respecto al uso del ibuprofeno, nebulizable no, es solamente en Argentina porque esa es una idea nuestra. Hay interés en numerosos países en poder acceder y estamos viendo cómo podemos hacerlo, pero sí hay una docena de países que están tratando de acceder al tratamiento en este momento. Pero bueno, es un medicamento experimental, es muy difícil hacerlo. Sí comentarles que Inglaterra está llevando adelante un estudio clínico, pero con ibuprofeno oral. Algo que quisiera comentarles es que en estos centros ambulatorios de nebulización que forman parte del programa AIRE y que creo que respaldan esto que les está mencionando Luis, no ha habido propagación del virus. Es decir, este riesgo y que, bueno, que la autoridad sanitaria requiere de algún tipo de evidencia en resultados de que la nebulización no represente un riesgo para el personal sanitario o de propagación. La experiencia que nosotros estamos obteniendo de la aplicación del programa es que no ha habido una propagación en esos centros que, digamos, pudiese, claro, en los hospitales tampoco, ¿no? Que los lugares, los centros sanitarios en los que se están aplicando en pacientes, no ha habido propagación del virus, lo cual es alentador en el uso de las medidas que nosotros estamos implementando para la aplicación del fármaco porque son seguras. Ahí contestamos la consulta del doctor Lanó, que dice que, o sea, que la única problemática sería la forma de administración y no la droga en sí. Exactamente, sí. Hoy el mayor cuestionamiento es el tema de la aerosolización. Bien. Y la doctora Sanabria nos consulta por el tema de los cascos. ¿Cómo es el tema de la limpieza, la sanitización de esos cascos? La sanitización se hace con alcohol de 70, digamos, básicamente se hace una limpieza interna y externa, pero digamos, ustedes no van a contagiar a otro paciente COVID, pues ya está contagiado, entonces es básicamente lo que se hace para el personal de salud, pero se hace con un rociador de alcohol de 70 y con un paño. No tiene mayormente otro problema. Sí, de todas maneras, nosotros cuando proporcionamos a los centros estas máscaras o HUD que van asociados al tratamiento, se le da una guía al médico o al personal sanitario que va a nebulizar de cómo sanitizarlo y qué precauciones tener en el uso entre un paciente y otro. Sí. Y por otro lado, quiero aclarar que nosotros, cuando entregamos los tratamientos, entregamos cantidad suficientes de HUD, de sistema de antiaerosolización. Los lugares que no tienen, básicamente, es porque no trabajan con nosotros. Entonces, no tienen porque están utilizando otro tipo de productos. Pero, digamos, todos los lugares que trabajan con nosotros, les entregamos la cantidad que necesiten de HUD para atender a sus pacientes. Y si tienen 30 camas, obviamente se les entrega por lo menos 10. En general se trata de que la relación sea menos de 1 cada 5 e inclusive un poquito más estamos entregando por paciente. Perfecto, muchísimas gracias. Perdón, hay otra preguntita, Ceci. La oportunidad de tratamiento. Algunos colegas nos consultan si el tratamiento se dispensa a partir del diagnóstico o del comienzo de la fase pulmonar de la enfermedad. Bueno, miren, dos cosas. Al principio nosotros empezamos administrando el tratamiento a pacientes internados. Prácticamente pacientes que estaban a 24 o 48 horas de ingresar a asistencia respiratoria mecánica. La experiencia nos indicó que teníamos que empezar a tratar en forma más prematura. Es decir, en los pacientes internados se trata de empezar ni bien ingresan. Ahora, ¿qué fuimos aprendiendo? Porque en esta patología uno aprende todos los días. Lo que aprendimos es que si nosotros nos íbamos antes
y hacemos el tratamiento temprano, y es lo que se está impulsando con el proyecto AIRE, es empezar el tratamiento al día 3, 4, lo más temprano posible. Obviamente tiene que estar asociado a un factor de riesgo, es decir, un paciente de 20 años sin síntomas no se va a nebulizar. Un paciente de 40 años que tenga disnea, claro que sí. ¿Me entienden? Un paciente de 60 años seguro se nebuliza, aunque no tenga otros factores. Un obeso, claro que sí, se nebuliza. Ni bien se diagnostica, 1 o 2 días se empieza a utilizar. Porque de esa manera, y eso también responde a la experiencia que venimos haciendo en los pueblos, y eso fue lo que nos enseñó las comunidades, cómo se cuidan a sí mismas y cómo aprendieron a cuidarse. Cada pueblo ha tenido una tasa distinta de mortalidad que está relacionada al uso intensivo del producto. Entonces, quienes más lo usaron y quienes mejor seleccionaron a los pacientes son los que mejor tasa de mortalidad han tenido. ¿Y cuáles son estos factores a tener en cuenta? Bueno, ellos nebulizaron a todos los pacientes mayores de 60 años, nebulizaron a todos los obesos, a todos los pacientes con EPOC, todos los factores de riesgo los nebulizaron. Y también a los pacientes jóvenes que presentaban disminución en la saturación de oxígeno o en la frecuencia respiratoria, porque este es un factor, obviamente, que indica. No se ingresa antes de que, digamos, en factores de riesgo, en general, cuando una persona ya le hacen, sí tiene que haber PCR positivo, ¿no es cierto? Si no hay PCR positivo, tiene que o ser conviviente, que indique que hay un nexo epidemiológico, y tiene que tener también inicio de síntomas. De síntomas. Entonces, se hace un criterio de cuidado. Y eso es muy importante en esto, porque el recurso de tratamiento es un recurso escaso también. Entonces, no es que uno nebuliza a todo el mundo. Se selecciona muy bien a quién se nebuliza. Pero se está nebulizando entre el 5 y el 10% de los pacientes. Es decir, si nosotros en Argentina, que tenemos hoy una mortalidad de alrededor de 35.000 personas, se hubieran nebulizado alrededor de 90.000 personas. Para darles un ejemplo. No es que hubiéramos tratado a los 300.000, no tengo bien la cifra de contagiados. No es que se hubiera tratado a esa cantidad de personas. Se hubieran nebulizado en una población total mucho menor. Entonces uno concentra la atención y los recursos en eso. Por eso creemos que es un sistema muy adecuado de tratamiento, sobre todo en poblaciones rurales y poblaciones en extensiones como tenemos la nuestra. Es de destacar que en poblaciones como Jujuy, lo único que tenían era el ibuprofeno. No tenían ni siquiera oxígeno, porque hubo problemas de provisión de oxígeno. Entonces, en Abrapampa, en Humahuaca, en Perico, en todas esas localidades, lo único que tenían era el nebulizador y un oxímetro, que por supuesto se los entregamos nosotros. Y con eso ellos llegaron a tener una mortalidad menor al 1,6%. Es decir, tuvimos una mortalidad de un país europeo en un lugar donde no tenían ni siquiera oxígeno para atender. Entonces, es muy importante el tema. Y eso, bueno, en esos pacientes no fue temprano, ¿eh? Esos pacientes era el que se llegaba, se atendía. Llegaban pacientes con saturaciones de orden de 75, 80, realmente pacientes muy complicados. No sé si se entendió o necesitan alguna otra. Perfecto. Otra consulta que nos llega, si este tratamiento es costoso y si tiene alguna contraindicación. Miren, no tiene contraindicaciones, la dosis es muy baja. La contraindicación que tiene, obviamente, es la alergia a AINES. Hemos tenido muy pocos casos de rash y de alergia, pero básicamente la persona que es alérgica a los AINES, obviamente que no lo puede utilizar, y en general esa persona sabe que es alérgica a los AINES. No hemos tenido otro problema. El tratamiento no es costoso, tengan en cuenta que son 25 viales, lo que se administra para un paciente.
nosotros no lo podemos comercializar, lo que buscamos es asistencia de parte de las autoridades de las provincias o de los municipios para poder asistirlos. Nosotros podemos asistir con 20, 30 tratamientos, pero Jujuy nos pidió 1000, otras provincias nos pidieron 1000 o 2000 tratamientos, y bueno, para eso nosotros sí necesitamos asistencia para poder entregar. Pero para nada es un tratamiento costoso. Estás muteada, Ceci. Perdón. Nos consulta si han pensado desarrollarlo como aerosol. Es un aerosol. Sí, no sé a qué hace bien referencias. Bueno, quizás se refieran a los PAF, al tipo de PAF. Sí, supongo que lo están preguntando tipo PAF, como los de la... Sí, bueno, eso nos lo han preguntado desde que comenzamos. Bueno, yo quiero aclararles lo siguiente. ¿Por qué no en PAF? Porque el PAF lo que administra son 200 microlitros, es muy poquito, nosotros estamos administrando 5 mililitros. Y no hay que olvidar que acá no es la administración de la droga, porque si no podríamos utilizar en polvo. Pero la actividad que esto tiene que ver con la formulación, no solamente con el ibuprofeno. Y la formulación tiene que ver con la alcalinidad, con la limpieza, toda la toilette que se hace sobre el epitelio pulmonar. Es decir, hay que eliminar las mucinas, hay que eliminar toda la mucosidad, hay que hacer toda una limpieza, y todo eso redunda en la mejora del paciente. No es solamente que el ibuprofeno llegue. Inclusive, para que el ibuprofeno llegue, es necesaria la nebulización. ¿Y por qué? Porque los PAF no llegan a la parte profunda del pulmón. No llegan. O sea, el acceso que tienen las drogas es muy pobre con los PAF. No tienen un acceso profundo. Cuando uno nebuliza 5 mililitros, se cubre todo el epitelio pulmonar, desde la nariz a toda la zona de la garganta, y llega a la parte baja del pulmón. Eso es la actividad viricida que uno pretende que tenga, y la actividad justamente de la distribución sobre todo el epitelio del ibuprofeno. Y la efectividad que tiene nos demuestra que tenemos razón. Es decir, a ver, no hay corticoides inhalados que funcionen con esto. Y ustedes me dirán, bueno, pero el corticoide inhalado funciona mejor el ibuprofeno en la actividad antiinflamatoria, en la baja de los leucotrienos. Administren la cantidad de corticoides que quieran y no van a lograr el resultado que tenemos nosotros nebulizando el ibuprofeno. No lo van a lograr, no existe. Así que, bueno, nosotros seguimos contestando lo mismo. Nos parece que la vía nebulizable es la mejor vía para poder administrar fármacos en esta patología. En otras cosas es distinto, pero en esta patología seguimos que hay que nebulizar. Lidia Balduini nos consulta que si por favor se consigue en alguna farmacia. No, esto no se comercializa. No se comercializa. Sí, en Córdoba actualmente el gobierno está entregándolo en hospitales públicos, se está empezando a entregar en geriátricos, eso es muy importante, no lo dijimos, pero hemos reducido la mortalidad en los geriátricos de una manera dramática. Si tenemos geriátricos que venían con 13, 14 muertos, empezamos a nebulizar nosotros y tener una mortalidad del 10% en los geriátricos, cuando hoy supera el 50%. Así que obviamente está demostrando, digamos, por más que uno tenga que hacer un estudio observacional, estamos mostrando que hay un indicio de eficacia. Bien. Hasta aquí llegamos con las consultas. Hasta acá llegamos con las consultas, con lo que tiene que ver con el tratamiento puntual del tema que estamos tratando. Así que te doy el paso, Catalina.
Sí, bueno, yo quería agradecer la predisposición de nuestros conferencistas a responder, a participar inmediatamente, que les enviamos la nota a las de 2 horitas, ya teníamos la respuesta posible en nuestros correos, y esto que hoy agradecemos a través del chat es el reflejo de la necesidad que teníamos de acceder a esta información de primera plana. Como cordobesa siento un profundo orgullo de este desarrollo, alentar al laboratorio, a los científicos que hoy han estado con nosotros a continuar en esta tarea y bueno, muy emocionada por haber podido concretar esta reunión. Me gustaría que tanto la doctora Cecilia Garza como el doctor Marcelo Maceo nos den las palabras de despedida a todos ustedes. De mi parte, muchísimas gracias, de parte de la doctora Adriana Martínez, que ha tenido un problema de conectividad y que no puede estar presente en este momento. También darles su agradecimiento, su reconocimiento y bueno, dejamos las palabras finales a los secretarios de extensión. Marcelo. Bueno, brevemente, como ya han dicho todo, pero fundamentalmente celebro esta posibilidad de unirnos en acción, las universidades nacionales, de trabajar en conjunto. Es una de las tantas cosas positivas que nos trajo esta situación que la vida nos toca atravesar, que es la virtualidad, y de esta manera, como bien dijo la vicedecana de la Facultad de Córdoba, nos ha abierto las puertas a otras situaciones donde no estábamos acostumbrados desde la presencialidad. Tuvimos que reinventarnos y lo hicimos. Y por otro lado, esto fundamentalmente, este tipo de acciones es la extensión. La extensión es dar conocimiento a la población, a los profesionales, hacer empatía, acompañarnos y formarnos entre todos para poder brindar una mejor salud y educación, tanto a nosotros como profesionales en la formación, como nuestros pacientes, y en este caso hasta nuestros amigos y familiares, porque es una situación que nos atraviesa a todos. Así que muchísimas gracias, y seguramente este es el puntapié inicial de muchas actividades que podamos hacer juntos entre la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, no sé si está Marcelo en línea, me parece que no. Debe haber tenido algún inconveniente de conectividad. Entonces, cerramos acá esta presentación. No sé si el doctor Argañarás o la doctora Carola quieren decirnos algo, y si no, bueno, les agradecemos nuevamente. Solo una cosa, primero agradecerles este espacio para difundir, para contar. Realmente la mejor forma de contar estas cosas es de esta forma, no a través de la prensa. Lamentablemente se tergiversa lo que uno dice. Nosotros no podemos salir a hablar, se generan expectativas desmesuradas y eso realmente nos ha hecho mucho daño. Y solo una pequeña reflexión, y es que los pueblos que mejor han afrontado todo esto son los pueblos pequeños que se han organizado en comunidad. Los municipios que han trabajado desde el enfermero hasta el médico, en conjunto el intendente, es decir, es conmovedor ver cómo estos lugares han logrado bajar la mortalidad prácticamente a cero. Y esto no es gracias al ibuprofeno. El ibuprofeno es una herramienta, es algo de lo que nosotros les proporcionamos. Es cierto, sin la herramienta no podrían hacer lo que hacen, pero con la herramienta sola no alcanza. Acá es necesario la participación de todos para enfrentar este tema. Y es conmovedor cómo los pueblos del interior
nos están dando una lección a la capital de solidaridad y de atención. Y ellos han logrado conservar, no derivar a sus enfermos, los tienen allí, no los derivan, los atienden, y han prácticamente bajado la mortalidad a niveles que no hay registro en el planeta de una baja de mortalidad como la que estamos teniendo, y eso es por la actividad de toda la población cuando se une y se centra en pos de un objetivo. Si algo nos tiene que dejar esta pandemia es que somos capaces de enfrentar cualquier cosa si trabajamos en forma mancomunada. Los saludo, agradezco, como dice Luis, la posibilidad. Cualquier duda que haya quedado, sabemos que cada uno tiene sus obligaciones, tienen allí en la presentación la página web del laboratorio, tienen un mail para hacer las consultas que necesiten. Estamos a disposición si alguien requiere de algún tipo de información. Bueno, y esperemos que esto pueda llegar a más personas, que el registro siga su curso normal y que podamos ir cumpliendo con lo que la autoridad sanitaria va requiriendo para que pueda estar al alcance de todas las personas. Muchísimas gracias. Y le pueden activar el micrófono a Evelyn Bachmeyer, que a partir de ese nombre está Marcelo conectado y no podía darles el saludo final. Marcelo Maceo. Ahí está. Ahí ya lo realicé, Catalina. Gracias, Geraldine. Por favor. Bueno, no sé si Marcelo ahora tiene conexión. Justo está ahí. Vamos, sí. Está desactivado el audio. Está desactivado, no está muteado, digamos. No sé qué estará pasando. Bueno, si Marcelo no se puede conectar, no les robamos más tiempo a ustedes que tan generosamente nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias a todos y a disposición para lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias, una gratísima experiencia. Gracias. Un placer conocerte. Igualmente para ustedes. Los mejores conceptos de Luis. Gracias a todos, muy amable. Gracias, Catalina, gracias a todos. Gracias, doctor Macía, un placer. Hasta luego, hasta luego. Lo mismo, Catalina, y quiero decirle a todos que Adriana tiene un problema de luz en su edificio, por eso no nos está acompañando en estos últimos momentos, pero nos estamos contactando por chat. Por supuesto, deja agradecimientos, saludos e invitaciones para continuar trabajando, y creo que la presentación de hoy ha sido extraordinaria. No puedo no decirte que cuando mencionaron Abra Pampa, a nosotros nos moviliza bastante, porque como Facultad de Rosario hacemos un trabajo con una cátedra que es Odontología Social 4, y desde el año 98 que venimos viajando y haciendo atención comunitaria, así que bueno, en algún momento hasta nos podamos cruzar por esos lugares y hacer este trabajo tan importante juntos. Perdón la digresión, pero bueno, lo quería comentar porque cuando mencionaste Abra Pampa, bueno, a uno le moviliza un poco el sentimiento institucional de hace muchísimos años que venimos haciendo ese trabajo tan importante también en la comunidad que tiene que ver con la educación para la salud. Brillante, un placer haber estado en este momento y comprometidos. Cada vez que nosotros cerramos una presentación de esta, invitamos a quienes tenemos la oportunidad de ver por primera vez cuando estén por Rosario, tener la oportunidad de tomar un café, de conocernos personalmente y dejarles dicho que en Córdoba 1814 está el rectorado de la universidad. Y ahí es donde funciona el vicerrectorado y donde está este vicerrector que con muchísimas ganas lo esperará con un cafecito caliente y poder charlar un poco y conocernos personalmente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.